Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube de entrevistas y de personajes increíbles. Hoy tengo a Maritza Aristizábal aquí en este canal. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Ay, no, pues Laura, a ti, al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias además por eso de personajes increíbles. No me la creo. Sí, me encantan estos personajes. Cuéntanos un poco cómo es un día de una periodista. ¿Cómo arranca tu día en la mañana antes de que inicie el noticiero? Pues bueno, mi día es muy peculiar, ¿no? Porque mi día arranca cuando muchos todavía se están acostando. De hecho, yo me levanto y tengo por ahí un vecino un poquito rumbero que todavía está de rumba. A las 3 de la mañana me levanto yo todos los días. A esa hora, bueno, pues me arreglo. Más o menos de 3 a 4 me estoy arreglando. Yo además soy una persona, digamos, personalmente también soy una persona muy devota, entonces de 3 a 4 también hago como mis oraciones, yo hago el rosario todos los días. Y también empiezo de una a escuchar podcast de radio, de información y de noticias para estar siempre súper informada, porque además el nivel de información que se maneja en este país es impresionante. Y digamos que cuando la radio está al aire con el volumen de noticias que hay, yo estoy también al aire en el noticiero. Entonces no puedo escuchar radio durante las mañanas porque estoy al aire en la emisión. Entonces siempre escucho radio más o menos de 3:30 de la mañana, que es cuando termino como mis oraciones, hasta las 5 de la mañana, que es ya cuando me estoy sentando en el set. Escucho radio, podcast, bueno, digamos radio emisoras que están al aire y podcast que ya son pregrabados como programas de opinión y cosas así. Ya a las 5:30 de la mañana empieza la emisión. Además de eso, digamos que durante esta época de pandemia y cuarentena, nuestra emisión, porque las personas también están pidiendo un poquito más de información, la emisión se alargó. Antes la emisión era desde las 5:30 hasta las 8:30 de la mañana. Ahora estamos desde las 5:30 hasta las 9:30 de la mañana, que son 4 horas tú ahí sentado informando. Y además de eso, estoy sola en el set por estos días porque digamos que la mitad del equipo de Noticias RCN está en casa. Entonces mi compañera de las mañanas, que es Andrea Jaramillo, está haciendo trabajo en casa y yo estoy sola aquí en el set. Entonces como que la emisión es todavía con más presión, con más responsabilidad, porque te cae casi que a ti todo el peso de conducir esa emisión al aire. Pero pues nada, es duro. Y ya después de eso, como además yo no solamente presento, sino que también hago reportería política y soy la editora de la sección de Estado y Sociedad en el noticiero, pues también tengo que coordinar todos los temas políticos dentro del noticiero. Entonces estoy pendiente de la agenda del Congreso de la República, que por estos días además se está moviendo muchísimo con las sesiones virtuales, de la agenda del presidente de la República, que también se está moviendo muchísimo, y de muchas otras cosas que se mueven alrededor de la fuente política. Por ejemplo, para el día de hoy, que no necesariamente están conectados también con la política, pero pues que también o las asumo o recaen un poquito en mí. Por ejemplo, para el día de hoy, trabajé un informe sobre el tema del acoso laboral y los abusos sexuales en las altas cortes, que también, digamos, asumí un poquito ese tema por las columnas. Yo ya venía encaminándome un poquito hacia estas investigaciones por las columnas que sacaba en La República y en Opinión RCN. Y pues ahorita como con el nuevo desarrollo de los hechos también lo asumí un poquito para acá, para RCN, para sacar el informe sobre eso. Voy, edito, escribo notas, hago entrevistas así virtuales con mi celular, hago también la sección de las noticias positivas, que de hecho acaba de salir al aire. Y ya más o menos a esta hora estoy medio terminando, aunque todavía estoy pendiente de algunas sesiones en el Congreso que todavía están en este momento en curso. Pero es un día súper, súper agitado. O sea, yo no paro. De hecho, a mí me toca desayunar sentada en el set. Claro, un día bastante ajetreado, como Sí. decimos en Colombia. Cuéntanos un poco, ahora que hablaste de Estado y sociedad, de esa sección, ¿cómo se está moviendo la política en este tiempo de pandemia? Yo creo que eso también se transformó y que se está moviendo también de otra manera. O sea, ya nos venías contando de cómo se está moviendo el Congreso, pero ¿qué más has visto tú que se esté moviendo y que también puede ser coyuntural en este tiempo? Pues mira, hay dos cosas que, digamos, están marcando la agenda política en estos días en el país. La primera es que casi todo, aunque ya están avanzando un poquito hacia la presencialidad, casi todo se está dando virtual. Cosa que, muy al contrario de lo que muchos piensan,
ha hecho que el tema político se mueva muchísimo, porque yo te lo digo, yo soy una periodista que lleva más de 10 años cubriendo la fuente política y cubriendo el Congreso de la República, y antes perfectamente una sesión del Congreso de la República se podía levantar a la hora simplemente porque no había quórum y los congresistas no habían llegado y se levantaba el quórum, se levantaba la sesión. Hoy en día, como la sesión y las conexiones son remotas y son virtuales, ya no se levanta una sesión por falta de quórum, ya no hay funcionarios que tengan una excusa de que no van a asistir porque simplemente se pueden conectar desde su celular, incluso cuando van en el carro, o desde su casa o desde su oficina. Y entonces tengo a veces, por ejemplo, hoy tenía fácilmente 10 comisiones funcionando al tiempo, entonces soy yo tratando de dar un poco abasto. De hecho, aquí ya nos ha tocado empezar también como a delegar el cubrimiento de las comisiones porque ya es muy difícil concentrarlo solo en una persona. Y lo otro que también he visto en este tiempo de cuarentena, que también es un poco empujado por la cuarentena, por el aislamiento, porque todas las personas en este momento se están expresando a través de sus redes sociales, pero creo que también es una tendencia que viene un poco de atrás, que ojalá sea reversible, y es esa pugnacidad que se está viendo en las redes sociales, esa polarización, esa radicalización cada vez es más fuerte, claro, porque como las personas ahora tienen que obligatoriamente hacer catarsis y comunicarse a través de los canales virtuales, esto se ha convertido en un escenario para unas peleas políticas intrincadas en donde uno como medio de comunicación tiene que hacer, como te dijera, como una especie de filtro para poder sacar de ahí realmente la información que le funciona a las personas y tratar de no trasladarles todas esas peleas políticas, y es algo que de hecho a veces resulta un poquito complicado. Claro. Cuéntanos un poco de tu historia, cómo llegas a este periodismo político, cómo nace y también la historia de cómo llegaste a RCN y todo lo que ocurrió antes de pues, llegar ahí, a dónde Pues estás. mira, Laura, lo que yo te decía hace un rato antes de empezar la entrevista, que es muy importante que seas muy inquieta siempre desde el principio, es muy importante porque yo empecé a trabajar desde que estaba en tercer semestre en la universidad. Cuando estaba a trabajar es un decir, ¿no? Yo me iba todas las tardes y lo que decían mis compañeros era que yo me regalaba, pero fíjate que eso ahora está dando frutos. Yo me iba todas las tardes a pegarme a periodistas y a hacer lo que me pusieran a hacer en ese momento en NTC Noticias 1, que en ese momento era de lunes a domingo. Y yo iba todas las tardes, me acuerdo que en ese momento estaban incluso en campañas a la alcaldía de Bogotá. En ese entonces, que yo era una bebé, conocí a Juan Lozano, que ahora es el director de noticias, porque me mandaban a cubrir las campañas y yo, pues, yo entrevistaba a todo el mundo, y yo me acuerdo que yo decía, claro, tú no sabes realmente cómo se mueve, cómo funciona el periodismo y cómo funcionan estos cubrimientos políticos, y yo me llevaba la hoja con 10 preguntas, porque yo decía, yo no le puedo hacer solo una pregunta a un candidato, yo le tengo que hacer 10 preguntas. Y cuando yo me daba cuenta, todos los demás periodistas ni siquiera hacían preguntas. Yo decía, sí, ¿cómo es esto? ¿Y cuál es su plan de gobierno para no sé, eran las visitas a las localidades? ¿Cuál es su plan para la educación para la localidad de Suba? ¿Y cuál es su plan de seguridad para la localidad de Suba? ¿Y cuál es su plan de cultura para la localidad de Suba? Y bueno, y lo enlazaba con un hecho coyuntural. Entonces, ¿cuál es su plan de cultura para la localidad de Suba? Porque es que resulta que aquí los teatreros están diciendo que los impuestos son muy caros. Entonces, así. Ya después de eso, todavía mientras estaba estudiando, terminé en Telepaís, que en ese momento era como un proyecto nuevo. Ya y ya sí me empezaron a pagar y empecé a cubrir política. Entonces digamos que desde Noticias 1 empezaron a enrolarme con la fuente política. En Telepaís ya me contrataron para cubrir la fuente política, y de hecho yo en Telepaís, que te digo también era una niña, todavía estaba en la universidad, a mí me mandaron a cubrir presidencia de la República. O sea, yo me acuerdo, y de hecho, que no quiero decir su nombre ahorita porque pues ahora es una gran colega y una gran compañera con la que me la llevo muy bien, pero me acuerdo que en ese momento tuve un incidente porque, claro, bajaba el presidente de la República, que en ese momento era Álvaro Uribe, y todos los periodistas, cuando eso todavía bajaban, y los periodistas ponían su micrófono con la piaña así, y eran 20 periodistas, todos encima. Entonces, claro, yo quedé así acurrucada, me estaban doliendo las piernas impresionante, entonces yo traté como de pararme para reacomodarme porque o sea, me iba a desmayar ahí, además que yo tengo un estado físico terrible. Y llega una periodista, esta periodista que hoy en día es mi amiga, y me dice, niña, pero acomódese, no ve que nosotros tenemos ya el micrófono acomodado. Yo era como así, o sea, una cosa como niña. Y yo, bueno,
Terrible, esa fue como la primiparada. Sí, fue como la primiparada. Yo decía, ay, Dios mío, no, terrible. Yo por eso siempre trato muy bien a todos mis compañeros, no importa si son practicantes, si son primerizos, lo que sea, con todo el mundo súper bien. Porque también siento pues que yo lo viví y lo que tú necesitas es alguien que te acompañe, que te ayude y que te enseñe y no como que te esté recriminando tus errores que al final tú ni siquiera sabes si son errores o no, porque no sabes cómo funciona este mundo del periodismo. Entonces, bueno, eso fue en Telepaís. Ya después de estar en Telepaís, me llevaron para trabajar en el Partido Liberal también, entonces seguí igual por la senda política. Ya esto desde las oficinas de comunicaciones. Fue una gran experiencia, pero yo definitivamente amo el periodismo. Yo no quisiera volver a una oficina de comunicaciones porque como que no es mi ritmo. Yo necesito moverme, yo necesito tener una agenda distinta todos los días. Yo necesito no estar encerrada en una oficina. Y ya después de eso se vino como la hora de mis prácticas y fue cuando hice como todo el trámite yo misma solita, pasando, mandando la hoja de vida, mandando correos todos los días, llamando para ir a hacer las prácticas en CNN. Y ya ¿Y hice las cómo fue prácticas en esa historia? CNN. ¿Cómo llegas a CNN? Porque CNN fue en Estados Unidos y todo el tema. ¿Cómo fue esa Pues historia? mira, ¿Cómo llegar a yo, hacer las prácticas como ahí? yo ya venía, yo dije, bueno, yo ya trabajé en Telepaís, yo trabajé en Noticias 1, ahí tengo las puertas abiertas para hacer las prácticas, pero yo dije, pues, oiga, aspiremos a algo más. Y yo creo que esa es también un poco la muestra de que lo que tú te propones, si trabajas en ello con disciplina y con fe, que es como mi eslogan de vida, puedes lograrlo. Entonces yo dije, no, yo quiero hacer mis prácticas en CNN. En el pasado, o sea, antes de que yo llegara al semestre de prácticas, en la universidad tenían un convenio con CNN, pero justo un año antes de que yo llegara al último semestre, ese convenio se había terminado. Entonces a mí me dijeron en la universidad, pues nosotros no tenemos ese convenio, pero si usted se las consigue, hágalas. Y yo, bueno, entonces, ¿por dónde empiezo? Entonces me dijeron, pues mire, la persona que teníamos antes como de enlace era tal persona, que era Ignacio Grefstein. Él ya estaba en Colombia. Yo le escribí un correo, le dije, mira, yo quiero hacer, ta, 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 ta. Él me dijo, te voy a recibir en tal lado. Él en ese momento trabajaba en Caracol Televisión, me recibe y me dijo, yo ya no tengo nada que ver con eso, pero la persona que está encargada de eso ahora es esta, que me acuerdo que se llamaba Maggie Lujo, escríbele a ella a ver qué. Entonces yo empecé, escriba y escriba y escriba. Y me acuerdo que de hecho al principio siempre me rebotaban los mensajes con una respuesta automática que era como, hola, soy Maggie Lujo, estoy de vacaciones. Después te respondo tu mensaje. Y yo, una semana después le escribía, hola, soy Maggie Lujo, estoy de vacaciones. Yo, pues, pucha, pero qué vacaciones, medio año. Y en esto yo te puedo decir que duré, no sé, un mes, 2 meses, tanto que yo decía, al final como yo decía, no, si dejo pasar el tiempo, no me voy a graduar, porque pues yo también quería graduarme y hacer mi tesis y pues empezar a trabajar, ¿sí me entiendes? Entonces, no, si dejo pasar el tiempo, me va a tocar hacer las prácticas acá. Y al final, un día, yo llamaba también, ¿no? Llamaba, hola, por favor, sí, mira, soy nene, quiero hacer las prácticas. No, lo que pasa es que la persona, la encargada, no está, no sé qué. Hasta que un día, sin más ni más, o sea, yo nunca pude hablar con Maggie Lujo, nunca. Me respondieron, hola Maritza, ¿cómo estás? Somos de CNN, no sé qué, ta, ta, ta. Tú has sido aprobada para el internship aquí. Y yo decía, ¿qué? ¿Esto es en serio? Entonces me Pregunta, decía, ¿era sí. necesario que ya dominaras el idioma, que hablaras inglés? No, no, mira que no. Ok, Pues tenías que tener como un dominio, porque obviamente tú vas a ir a vivir allá en una ciudad que se mueve completamente en inglés. Digamos que sí. Atlanta, y mucho menos en esa época, no es una ciudad como Miami en donde tú vas y cualquier persona te puede hablar en español o no sé, 2 de 3 personas te pueden hablar en español. En Atlanta no, en Atlanta todo el mundo te hablas en inglés. Pero digamos que para manejar las cosas de CNN no era obligatorio el inglés, aunque sí tenías que manejarlo porque al final te cuentas toda la información, aunque la información que está al aire es en español, la mayor parte de la información que tú procesas está en inglés. Ok. Pero igual yo me fui con un nivel de inglés 60%. O sea, yo era como, pero yo dije, no importa, yo la logro. Y ya hice mis prácticas en CNN, ya después tuve la posibilidad de quedarme, o sea, me hicieron como, mira, si te quieres quedar, lo que pasa es que en ese momento me podía quedar, pero como ocupando cargos de producción. Y pues yo quería ser periodista y además sin graduarme pues tampoco hubiera tenido muchas posibilidades de avanzar. Entonces yo dije no. Y además de eso pues en ese momento estaba como, tenía un novio, estaba enamorada, mi familia, era la primera vez que yo me separaba de mi familia. Fue mi primer viaje internacional, imagínate, mi primer viaje internacional fue para vivir en un país con una lengua que yo no conocía
lejos de mi familia. Entonces también era una cosa como que no, yo quería volver. De hecho, yo me acuerdo que yo siempre he sido la más ñoña, la más pila en todo. Y yo me acuerdo que recién yo estuve, llegué a Atlanta, yo tenía un estrés tan impresionante. Yo no lo sentía, yo no sentía tanto el estrés porque yo lograba controlarlo y todo me salía perfecto. Pero mi estrés siempre se somatiza en acné. Me ha pasado un par de veces en la vida. Ay, Pero empecé esa con vez, cara mira, ha terrible. sido impresionante. O sea, tú no te imaginas, a mí muy pocas veces me salen granitos o cosas así. Mira, yo era terrible. Yo me acuerdo que yo le mandaba fotos a mis papás y mis papás estaban súper preocupados y desde acá, desde Colombia, me mandaban jabones de avena y cremas y ellos sí, porque claro, las citas a dermatólogos allá en Atlanta son carísimas. Entonces me mandaban desde acá, ellos iban a cita al dermatólogo para mí y desde acá me mandaban los medicamentos. Ya al final allá, que también esto tengo que agradecerlo, cuando yo llegué a Atlanta, yo llegué donde una familia que me acogió, una familia colombiana que adoro, o sea, son las personas más amorosas del mundo, bueno, una colombiana y un puertorriqueño, no, un dominicano. ¿Y Me vivías en acogieron Atlanta, divino. Atlanta la ciudad o vivías hacia las afueras de Atlanta? Vivía como en los suburbios, no, vivía en los Suburbio suburbios, es sí. lejitos. Y sí, como en las afueras. Y yo me acuerdo que ellos, yo no sé cómo, se consiguieron una cita con un dermatólogo que no nos cobró tanto. Y el señor me mandó finalmente ya como unas pastillas que eran como unos antibióticos súper fuertes. Y eso finalmente logró como aplacarme un poquito el acné. Pero fue duro, duro, duro. Porque pues digamos, tú no estás acostumbrado como a manejar ese tipo de reacciones físicas en tu cuerpo. Entonces tú dices como que, uy, un momentico, ¿cómo hacíamos? El momento en el que tú te quieres lucir con todo. Y ya, y bueno, y ya regresé al país, y ya cuando regresé al país, una de las ¿Y tu personas que yo práctica había conocido, profesional en CNN fue como productora o estabas periodista? yo era como la practicante de la sección económica en un programa que se llama En Efectivo. Entonces allá hice económicas. Y ya después que volví aquí a Colombia, pues entré a trabajar en RCN porque la persona que estaba, una de las personas que estaba de jefe de emisión aquí en el canal RCN, yo lo había conocido cuando trabajaba en Noticias Uno, era el subdirector de Noticias Uno en ese momento y ya después vino a ser el jefe de emisión aquí en Noticias RCN. Entonces, digamos que yo le pasé mi hoja de vida, se presentó una oportunidad para un cargo de periodista política los fines de semana, pero era un reemplazo. Y ya después se presentó la oportunidad para un periodista fijo, pero de entretenimiento. De hecho, yo estuve una semana, un año ¿Y qué cubriendo tal entretenimiento aquí en ese Noticias cambio de RCN. transformación de soy una periodista política y sé de política y además estabas en economía y ahora farándula? Sí, Pues entretenimiento. mira, yo creo que al final de cuentas tú tienes que ser muy versátil y no demeritar tampoco ninguna sección. O sea, ninguna sección es más importante que otra. Al final de cuentas, desde donde tú estés, siempre puedes entregar lo mejor de ti, puedes hacer notas grandiosas, puedes hacer notas súper productivas y puedes hacer sobre todo notas que le interesen y le importen a la gente. A veces, de hecho, tú haces en política notas que pueden ser muy importantes y que a la gente ni le interesan, ni le importan, ni entiende. En cambio, en entretenimiento tú puedes trabajar notas que a la gente le interesan más allá del chisme y más allá de lo que si tiene novio, que si no tiene novio la actriz, sino cosas como, por ejemplo, los celos. Entonces, por ejemplo, yo cogía el tema, en ese entonces me acuerdo que había como unos programas que eran como unitarios por las noches de historias y yo decía, no, la historia de anoche fue sobre los celos y no sé qué, y iba y entrevistaba a una psicóloga sobre el tema de los celos y ponía casos, ¿me entiendes? Entonces también tú le puedes dar la vuelta a eso para que se convierta en algo funcional para los televidentes. Entonces, lo que te digo, yo he funcionado bien en cualquier sección. Lo único que yo sí te puedo decir es, no hay ninguna sección que no sea importante. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema de económicas, la macroeconomía, a mí todavía me cuesta muchísimo entender. O sea, son temas que para mí son como, ¿qué? ¿Y el Banco de la República qué? ¿Y la volatilidad y las acciones? No entiendo, o sea, todavía soy como, ¿what? Pero Y el tema, ese es un área muy chévere, ¿no? Es súper interesante también de aprenderlo. sí, sí, pero yo creo que yo ya, por ahí ya a eso le hice check y no. Ok. La microeconomía, digamos que es la economía de bolsillo, lo que le afecta al consumidor final, a los ciudadanos, sí, me parece más chévere. De hecho, de vez en cuando yo me meto también con esos temas.
Y otro tema que también me parece muy complicado de cubrir es el tema judicial. No tanto como las altas cortes que sacan como grandes pronunciamientos y fallos gigantes, sino que una vez, digamos que mientras yo estaba en entretenimiento, me iban rotando por algunas secciones que tocaba hacer como unos reemplazos, y yo estuve en internacional, estuve en económicas y estuve en judicial, pero cuando estuve en judicial estuve cubriendo los juzgados de Palo Quemado, digamos como esas audiencias chiquitas, esos casos chiquitos que son casi un poco como la típica crónica roja. Mira, eso a mí te puedo decir que me afectó emocionalmente, porque yo iba a los juzgados pues como a buscar noticia, y tú no te imaginas la cantidad de cosas que están pasando en este país que tú no te das cuenta. O sea, a veces las personas critican a los medios de comunicación que porque son amarillistas, pero lo que está saliendo en los medios de comunicación es esto comparado con lo que realmente pasa. Entonces yo iba, y en esta sala de audiencias entonces era la audiencia al esposo que mató a su mujer, la descuartizó y dejó abandonado el cuerpo en el río, no sé qué. La audiencia acá es la historia del abuelito que violó a su nieto y no sé qué. La historia de acá es la historia de la mamá que vendió a su hija para que la violara, no sé quién. Y yo era, entonces yo duré como 2 semanas cubriendo eso, y la tercera semana me incapacité de la pesadez emocional que a mí me dio. Yo decía, Dios mío, yo no puedo con esto, no puedo, o sea, no puedo. Además que yo trataba de darle un poco la vuelta a las historias para que dejaran de ser como una historia roja fea, sino como una crónica, como una historia humana, en donde la gente como que se sintiera solidaridad, tanto que yo me acuerdo que salían mis notas y la gente empezaba a llamar en el noticiero, oiga, es que mire, quiero ayudar al niño de la historia que sacó, porque es que, claro, niños que Ahí es eran cuando se genera abusados, sensibilidad en los receptores, ¿no? claro, sí, pero también me parece que es una fuente muy complicada de cubrir, muy Claro, complicada, o sea, porque yo aquí creo ya nos que estás abriendo pues tu humanidad, ¿no? Finalmente, sí, que fue todo lo que sentiste al ver sí, todas además, estas chicas. y además es o te afectas o te vuelves insensible, y pues yo prefiero mil veces seguirme afectando. Claro, es que eso es súper importante porque uno no deja de ser humano, ¿no? Sí. Por más que sea. Háblanos un poco del semáforo. Bueno, mira, el semáforo es una sección que en este momento está presentando Laura Acuña. Digamos que lo que te decía es una sección que está a cargo un poco de alimentarla temáticamente por parte de la sección de Estado y Sociedad. Pero también ahí pues aportan muchas otras personas de judiciales, de económicas, incluso de entretenimiento, porque muchas veces en el verde pues lo que tenemos también es como cosas que estén haciendo algunos artistas, cantantes, actores o grandes iniciativas culturales. Realmente, digamos, el productor de ese espacio es un compañero que se llama Alejandro Callejas. Y nosotros desde política lo que hacemos es decir como que, mire, por ejemplo, un ejemplo, ya está sorteada la elección del próximo Procurador General de la Nación porque 5 partidos políticos decidieron apoyar a Margarita Cabello, no sé qué, y como es como una especie como de cosa política un poco transformada, entonces ese sería, por ejemplo, el amarillo. Sin embargo, no todas las cartas están echadas, porque entonces ahora el actual procurador, que tiene su propio candidato, está diciendo que no se pueden anticipar las elecciones, no sé qué. Y en el verde, bueno, no sé, y en el rojo podría ser un alcalde que fue detenido por corrupción, por ponerle sobrecostos a los geles antibacteriales. Entonces, tratamos como de que rojo sea como la historia en la que le estamos sacando una tarjeta roja o una luz roja a algo, sobre todo temas de corrupción. Amarillo es lo que sí, pero que no, y lo verde es como la gente, las cosas que logran enganchar a la gente, sobre todo en estos días. De hecho, durante muchos días el semáforo estuvo siempre con luz en verde, porque tenemos como también esa inquietud desde acá, desde Noticias RCN, que en estos momentos tan difíciles tenemos que darle a la gente también noticias buenas con las que se conecten con una realidad que es la realidad a la que todos estamos aspirando. Súper. Ya para cerrar, danos como un mensaje lo que tú acabas de tocar es súper importante, que son las noticias buenas. Estamos en un tiempo de crisis donde hay muchos enfermos y además de enfermos hay una recesión económica que está grande, que de pronto la crisis va a repercutir fuertemente, crisis económica. Entonces, ¿cuál es la buena noticia de este tiempo?
Pues mira, Laura, yo creo que la buena noticia tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes de que nosotros después de todo esto tenemos que haber cambiado y tenemos que haber cambiado para bien. Que la gran solución definitivamente no está en manos ni de los mandatarios, ni de una... La solución está en nuestras manos. En esos momentos está en nuestras manos cuidarnos porque con cosas tan simples como utilizar el tapabocas, lavarnos las manos y mantener el distanciamiento físico podemos eliminar a cero el contagio. Es decir, así yo salga, trabaje, me monte en un Transmilenio, vaya a un supermercado, me vaya de compras, si tengo tapabocas, si me estoy lavando las manos frecuentemente, si no me llevo las manos a la cara y si mantengo ese distanciamiento físico, no me voy a contagiar. Entonces, eso hace parte de la disciplina social, así de simple. Y lo segundo es que lo que yo he dicho es que esta es más o menos como nuestra tercera guerra mundial. Es decir, las personas que en su momento tuvieron que vivir cosas tan críticas como en Italia y en España, dicen que la crisis emocional que están viviendo en esta época es superior a la que vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si nosotros estamos atravesando por un momento tan difícil, pues tenemos que escribir también esa historia. ¿Y cómo la vamos a escribir? ¿Vamos a ser protagonistas? ¿Vamos a escribir realmente una historia o nos vamos a quedar quietos? Entonces nosotros estamos escribiendo esta historia. Lo otro es que siempre hay esperanza. Yo durante toda esta pandemia siempre tuve como, digamos, para mí esta cuarentena empezó muy difícil porque empezó con la noticia de la muerte de mi abuelito, lo que me golpeó muchísimo. Eh, pero ya después, digamos, que tú te vas reponiendo con fortaleza espiritual. Obviamente, la muerte de mi abuelito yo no la voy a poder superar porque es el primer abuelito que se me muere, porque se me murió en unas condiciones muy difíciles. Pero después de eso, me he encargado también como de alimentar la esperanza, manteniendo siempre, todos los días, pase lo que pase, las noticias positivas, así esté hasta acá de trabajo. Yo siempre salgo ahí con mis noticias positivas, pero además yo misma he querido eh, como convertir mi historia en una historia de la que las personas se aferren. Hace poquito, más de 20 personas de mi familia resultaron contagiadas con COVID-19, incluida mi mamá que acaba de salir de un cáncer de pulmón, incluida mis abuelitos que son adultos mayores que tienen hipertensión, cáncer, problemas de tiroides, osteoporosis, y ya todos están recuperados. Entonces también es decirle a la gente, igual si se contagia, no se preocupe, no hay que vivir con miedo. Hay que vivir, tenemos que tenerle miedo a la muerte, no tenemos que tenerle miedo a vivir. Entonces tenemos que vivir y tenemos que vivir con tranquilidad. Si nos cuidamos, si vamos al médico, si tenemos una asistencia médica oportuna, podemos superar. Y además de eso, para mí y para mi familia, muy importante también, si tenemos fe. Nosotros hicimos un turno de oración rotándonos las 24 horas y entre todos logramos salir adelante. Y como es el eslogan de mi sección de las noticias positivas, recuerden que juntos podemos superar. ¡Wow! Gracias, gracias por contarnos esa buena noticia de no tener miedo, no dejarnos invadir por el miedo. Muchas gracias por estar acá en este canal. De verdad, eres un personaje increíble y muchas gracias Muchas por gracias a ti, Laura.